Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la cuarta semana de la Cuaresma. Un miércoles que es 18 de marzo. El 18 de marzo celebra la Iglesia la conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia. Nació de padres cristianos hacia el año 315 y 33 años más tarde sucedió al obispo de Jerusalén al frente de la diócesis, en el año 348. Vivió en una época difícil, la época de la herejía arriana, y sufrió varios destierros en su vida. En su actividad pastoral destaca el celo que tenía preparando a catecúmenos para el bautismo. Para ellos escribió una serie de sermones en los que explicaba a los fieles el simbolismo, el significado, las exigencias del bautismo, siempre de acuerdo con la doctrina ortodoxa que se había defendido en el Concilio de Nicea y de acuerdo, por supuesto, a la Sagrada Escritura y a la tradición. Son sus famosas, claras, importantes dogmáticamente, catequesis bautismales. Murió santamente en el año 386, a la edad de 71 años. Nosotros ahora vamos a escuchar con atención la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con un texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 5, los versículos 17 al 30, que dicen así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto,
porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo este largo pasaje nos introduce en el corazón mismo de Jesucristo nuestro Señor. Él es el Hijo que vive unido al Padre, que comunica la vida divina, que llama a cada persona a pasar de la muerte a la vida, escuchando su voz. Vamos a meditar en este texto al mismo tiempo que entramos en diálogo con el Señor, con Jesús, nuestro Señor y nuestro amigo, y también nuestro Maestro. Señor Jesús, esta enseñanza de hoy, que sigue a la curación de aquel paralítico en la piscina de Betesda, comienza con esta afirmación tuya: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Señor, tú nos revelas que la acción de tu Padre, Dios, no se ha detenido jamás. Dios no ha creado el mundo y luego se ha desentendido de él, como algunos parecen creer. No, Dios no lo ha abandonado, sino que continúa actuando en él. La vida entera está sostenida por esa acción continua del Padre Creador. Y tú, Señor, te presentas como quien participa plenamente de esa misma obra divina, unido como estás, íntimamente, al Padre y al Espíritu Santo, Santa Indivisa Trinidad. Y ante estas palabras sublimes, Señor, el evangelista nos narra la reacción de los judíos. Dice que tenían más ganas de matarlo. Señor, ya tenían ganas de matarte, pero ahora les han crecido nuevas ganas. ¿Por qué? La revelación de Jesús provoca esta oposición. Señor, cuando tú revelas la verdad de Dios, esa verdad de Dios no está de acuerdo, sino que choca frontalmente con los pensamientos religiosos de muchos hombres. El Evangelio, Señor, que tú nos enseñas, muestra una luz, la luz que no siempre es bienvenida y acogida por quienes viven instalados en sus seguridades, en sus verdades. Porque querían darte muerte, Señor, porque no sólo quebrantabas el sábado, sino porque llamabas a Dios Padre tuyo, haciéndote igual a Dios. Es decir, han comprendido aquellos hombres perfectamente lo que tú estás diciendo, Señor. Tus palabras no fueron ambiguas, fueron claras y directas. Tú, Señor, te presentaste en medio de los hombres, en medio de tu pueblo, investido con una autoridad divina, y eso escandaliza a quienes no están dispuestos a aceptar esa revelación. Cualquier revelación que tú hubieras hecho hubiera encontrado la oposición de aquellos hombres. Ellos querían seguir siendo los maestros y no podían soportar que Dios hubiera enviado a un maestro con mayúsculas, a un profeta más grande que todos los anteriores, incluido Moisés. No pueden soportar todo aquello, la novedad de Dios. Para ellos Dios es algo que puede ser ya controlado y puesto a su servicio. Que Dios no cambie nada, porque si Dios cambiara algo, eso les obligaría a ellos también a cambiar. Señor, tomaste otra vez la palabra y dijiste: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta,
sino lo que viere hacer al Padre. Estas palabras, Señor, no expresaban debilidad, lo que expresaban era una comunión perfecta, la que existía entre el Padre y tú mismo. Tú subrayabas que no actuabas de una forma independiente, que vivías en una perfecta unión con el Padre. Tu voluntad y la voluntad del Padre coincidían perfectamente. Y el Padre era aquel a quien aquellos hombres llamaban su Dios, y llamaban Yahvé, y el Altísimo. La vida de tu vida humana, tu vida terrena, Señor, fue continua y perfecta contemplación del Padre. Toda tu acción brotó y fue discernida a la luz de esa contemplación interior del Padre. Para eso te retirabas a la soledad, para eso hurtabas horas al sueño. Y así, Señor, revelaste el misterio de la vida divina. El Hijo vive vuelto hacia el Padre, y Él no hace ni dice, sino lo que ve hacer al Padre, lo que escucha decir al Padre. Lo remacha, Señor, con esta afirmación: lo que hace el Padre, eso mismo hace también el Hijo. En estas palabras tuyas, Señor, aparece esa igualdad profunda entre el Padre y el Hijo. En la última cena llegarás a decir: el Padre y yo somos uno. Uno no quiere decir que haya una identidad de personas. Hay una identidad de sustancia, de naturaleza. Las obras del Hijo, las obras del Padre, son las obras de la Trinidad, las obras de Dios. Cuando Jesús actúa, es Dios el que está actuando. Y sigues revelando, Señor: el Padre ama al Hijo. Todo esto tiene un fundamento, y ese fundamento es el amor. La relación entre el Padre y el Hijo no es solamente una relación de autoridad o de misión, el Hijo enviado por el Padre, no solamente eso. Entre el Padre y el Hijo no hay secretos. Tú, Jesús, hablas de Dios porque vives en una intimidad absoluta con Él. Y sigues diciendo: el Padre ama al Hijo, le muestra todo lo que hace y le mostrará obras mayores. Las obras que realiza, Señor, no terminan en los milagros visibles. La obra mayor que tú realizas, Señor, será la victoria definitiva sobre la muerte, la revelación definitiva del poder de Dios. Por eso, inmediatamente añades: el Padre resucita a los muertos y les da vida. Dar vida es la obra propia de Dios. En la Biblia solamente Dios puede devolver la vida a los muertos. Dios es el creador de la vida, el dador de la vida, el conservador y protector de la vida. Tus signos, Señor, están enfocados y dirigidos casi siempre a la vida de los hombres, al bienestar de los hombres. Sigues diciendo, Señor: así también el Hijo da vida a los que quiere. Es decir, el Padre da vida a los muertos y el Hijo también da vida a los que quiere. Señor, tú te atribuyes ante los hombres la misma potestad divina que el Padre. Él es la fuente de la vida. Su palabra no sólo consuela, sino que comunica la vida verdadera, exactamente igual que tu palabra, Señor. Tu palabra nos consuela, nos da alegría, pero tu palabra además nos comunica la vida divina, la vida de la gracia. Señor, no dejes nunca de seguir actuando en nuestro favor. Protege a aquellos que te han sido confiados, a quienes ponen toda su esperanza en ti.
porque inmediatamente afirmas: así también el Hijo da vida a los que quiere. Señor, que tú quieras darnos la vida a nosotros, a tu pueblo, a las ovejas de tu rebaño. Y sigues afirmando, Señor, el Padre no juzga a nadie. Es una afirmación curiosa porque toda la Escritura nos habla del juicio de Dios. Pero es cierta tu revelación, Señor, porque el Padre, para honrarte más, quiere que seas tú el que ejerza el juicio, que todo el universo que fue creado por ti y para ti encuentre su destino, su fin, su consumación en ti. Por eso el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio. Y el Hijo eres tú, Señor, el que ha venido a salvar lo que estaba perdido, a buscar la oveja descarriada. Él ha venido a salvar y al mismo tiempo ha venido a juzgar. Y el juicio que tú, Señor, vas a realizar no va a ser un juicio arbitrario, sino regido por el criterio supremo de tu actuar y de tu enseñanza, que es el amor. El amor se identifica en ti, Señor, con la verdad. Es tu camino, es tu verdad, la vida. Hay una identificación profunda. Con razón dijiste, Señor, en otro lugar del Evangelio: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, el juicio te ha sido dado, Señor, y te ha sido dado por el Padre, como tú mismo enseñas, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, que lo reconozcan como Dios verdadero. Incluso aquellos judíos que estaban encerrados en los estrechos límites de una ley cuyo sentido profundo se estaba entregando y revelando en ese momento. El Padre quiere que todos honren al Hijo como lo honran a Él. Y Jesús también pide esa honra, ese honor. Señor, este versículo es uno de los más claros de todo el Evangelio sobre tu divinidad. No entiendo a algunos que dicen que tú nunca reclamaste ser Dios y que eso es cuestión de la Iglesia primitiva. ¿Es posible afirmar eso leyendo despacio el Evangelio? Señor, ahora sacas una consecuencia. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Porque no se puede separar a Dios de Jesucristo, el Hijo único encarnado. Quien rechaza al Hijo está rechazando al Padre. No se puede hacer como trataron de hacer los judíos, rechazar a Cristo y quedarse con el Dios y Padre del que los patriarcas habían dado ya testimonio. Hay que adorar a Dios en espíritu y verdad. Hay que adorar al Padre en ese templo espiritual en que Él quiere ser adorado, y ese templo espiritual es su Hijo Jesucristo. Por eso con autoridad, Señor, sigues diciendo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, ese posee la vida eterna y no incurre en juicio. La salvación comienza escuchando. Quien escucha mi palabra. La salvación comienza escuchándote a ti, Jesús. La fe nace cuando el corazón acoge tu palabra. Quien escucha tu palabra. Así comienza la salvación. Cree al que me envió. Creer en Jesús conduce al Padre directamente. Más aún, nadie puede ir al Padre sino siguiendo ese camino único que es Jesucristo. La fe cristiana, Señor, siempre introduce en esa relación filial con Dios.
Nosotros uniéndonos al Hijo único, Jesús, nos convertimos también en hijos del Padre, hijos adoptivos, hijos creados, no engendrados desde siempre, hijos creados en el tiempo, pero hijos de Dios en el Hijo. Y de esa manera nos unimos también al Espíritu Santo, que nos recorre con su fuerza, que nos introduce en la plenitud de la vida divina. Este es el misterio profundísimo que tú nos revelas hoy en el Evangelio, Señor. El que escucha tu palabra, Señor, cree al Padre, cree en el Padre, se convierte también en hijo del Padre. Y como tú terminas también diciendo, posee la vida eterna. Porque la vida eterna no es solamente una promesa para el futuro, eso también, pero no solo una promesa para el futuro. La vida eterna comienza ya en aquel que cree, que acepta al Señor Jesús como camino, como verdad y como vida. Señor, poseerte a ti, creerte a ti, seguirte a ti, es tener ya la vida eterna. ¿Y por qué? Tú dices, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. La fe es un verdadero paso interior. Es una Pascua. El creyente en ti, Señor, ya no vive bajo el dominio de la muerte espiritual, sino que entra en la esfera de la gracia, en la esfera de la vida que tú le concedes, que tú le otorgas. Sigues diciendo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. En ti, Señor, el tiempo de Dios ha llegado la hora, ha llegado la plenitud de los tiempos, ese tiempo previsto por Dios desde la eternidad. La salvación no pertenece solamente al futuro, la salvación está actuando hoy, aquí y ahora. La salvación está presente en ti, Señor. Llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Tu voz, Señor, despierta a los muertos. Y es esta una imagen poderosa de la gracia que tú comunicas y resucita el alma de esa muerte interior, de esa muerte que es el pecado. Señor, y el texto es tan rico y extenso que no podemos terminar de leerlo. Faltan unos poquitos versículos, pero quiero citar el último, donde tú dices, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Señor, tú vuelves al punto de partida, porque tu vida está enteramente orientada al Padre. Y la santidad consiste precisamente en eso, en vivir buscando la voluntad de Dios y orando con las palabras que nos enseñaste. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.